Buenas noches. La verdad que Un misterio no develado era un tremendo título, ¿no? Bueno, estuvimos acostumbrados a la serie anterior. Esa serie anterior se llamaba Un versículo a la vez. Bueno, la que vamos a ver ahora es un libro a la vez. ¿Ah? Y bueno, la idea es que elegimos un libro del Nuevo Testamento, breve, y luego vamos a elegir un libro de Antiguo Testamento, breve también, para que no nos demande demasiado tiempo, ¿no? Así que el libro que hemos elegido del Nuevo Testamento es una carta pequeña y es Filipenses. Pero lo que vamos a hacer hoy es una introducción a la carta, y el capítulo que viene, el capítulo 1, ahí vamos a empezar con la carta. Ahora vamos a hacer una introducción y para eso tenemos que ir al libro de los Hechos. Está en Hechos 16. Ahí estamos. Vamos a orar y empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, al abrir las escrituras y poder ver ahí, Señor, tu revelación. Seguramente ella hablando a nuestro corazón y mostrándonos, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros. Oramos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué empezamos en la introducción en el libro de los Hechos? Porque ahí estaban los primeros movimientos por los cuales el Evangelio llegó a ese lugar. Capítulo 15 y versículo 22, 15-22 del libro de los Hechos, dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hechos 15-22. En la historia bíblica, o mejor dicho, en la teología histórica, se da que hay muchos movimientos, concilios, reuniones muy importantes, se dan de una manera como una reacción a algo que viene sucediendo en la iglesia y que puede causar un desacuerdo tal que puede ser como una división dentro de la iglesia. Y había un gran problema entre las iglesias judío-cristianas y las cristianas, pero que no eran judíos, a causa de el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde se fundaron muchas iglesias. Entonces, los hermanos, considerados como referentes, convocaron a una reunión general o llamado un concilio en Jerusalén, y se reunieron todos los apóstoles y los ancianos, y también trajeron a Pablo y a Bernabé, porque ellos iban a brindar un informe del primer viaje misionero y de lo que estaba sucediendo con el evangelio en las iglesias, para poder llevar un acuerdo que aquiete las aguas entre judíos, cristianos y cristianos, gentiles. Y se llegó ahí a una decisión doble, no con poca discusión. Eso está en todo Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Lo primero era doctrinal, porque decían, ya no hay programa para Israel ni programa para los gentiles. Hay un solo programa: el que cree en el Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe, es salvo y pasa a ser un hijo de Dios. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Y eso era el hecho doctrinal, pero también hay un hecho práctico. Era de cómo se iba a vivir la vida cristiana. Y el que levantó la mano ahí para tomar unas últimas palabras fue Jacobo, que él era el pastor en la iglesia de Jerusalén.
Jacobo, que ustedes lo conocen como Santiago, que escribió el libro de Santiago, y haciendo un fuerte énfasis sobre la vida cristiana y la santidad. Jacobo dice esto: no basta solamente tomar resoluciones en un concilio, sino que también hay que llevarlas a la práctica. Y en la parte práctica había dos cosas importantes que dijo él: desentenderse completamente de la idolatría y adorar a Dios, y también no comer carne ni ahogado, de que los gentiles tenían la costumbre de matar animales estrangulados y comer con el tema de la sangre, y esto era una enorme ofensa para el mundo judío. Los judíos no tuvieron problema con la idolatría, todo el Antiguo Testamento lo decía, el problema lo tenían con la práctica, porque algunos eran muy idólatras, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir viendo puntos prácticos en el mensaje. Bueno, el primer punto es que yo no debo ser como un creyente analizador o un creyente teórico de los problemas de la iglesia, sino tengo que orar al Señor y pedirle que yo sea parte de la solución, ¿no? No un creyente teórico que analiza la situación, pero después las soluciones son para otros, ¿eh? Entonces, se tomaron estas resoluciones y Pablo con Bernabé y con Silas, que eran considerados muy importantes en la obra del Señor, fueron encomendados para llevar especialmente a lo que era el mundo gentil, las decisiones del concilio y de decir: esta decisión hemos tomado y esto es para todos, para la iglesia de Jerusalén y para todas las iglesias que se vayan abriendo. Y entonces Pablo, como decía en el versículo 22, a él se le mandó a Antioquía, un poquito más arriba de Jerusalén. Bueno, vamos a ponerla ahí, vamos a decirle a quién está allá, Pablito. Ponemos la primera imagen que tienen ahí. Bueno, en esa imagen que tiene ahí, están en color moradito, que ustedes no sé si lo van a poder apreciar, porque están ahí los dos viajes. Vamos a ver ahí cómo Pablo va a Antioquía. Bueno, a ver, ¿lo ven bien de ahí? Antioquía está ahí arribita de donde sale esa línea violeta, arriba de Siria, ¿ah? Muy cerquita de Cilicia, ahí está. Yo miro por aquí porque allá no voy a poder mirar, así que voy a tener que dar vuelta, ¿ah? Entonces, ahí llegan a Antioquía y aquí tenemos el segundo punto práctico, ¿no? Luego de un conflicto, luego de una decisión, luego de un acuerdo entre los hermanos, entonces ahí vienen las oportunidades que Dios da siendo parte de la solución, ¿no? Cuando uno se ubica como parte de la solución y uno dice: Señor, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, el segundo punto práctico que tenemos es que las oportunidades de Dios no son vacaciones, ¿no? Porque Pablo, Bernabé y Silas no iban a tener vacaciones pagas en Antioquía, ¿no? No iban ahí al lugar a vacacionar o a establecerse. Ese era un punto de partida. Esa era la plataforma de lanzamiento de los misioneros para adelante que iban a ir arriba, que especialmente Pablo, él tenía en mente Asia, los lugares donde él anduvo en su primer viaje misionero, que quizás ustedes lo conozcan más como las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿ah? Entonces, Pablo tenía en mente esto que nosotros también tenemos en mente hoy. 9 de cada 10 personas en el planeta no conocen al Señor. 9 de cada 10 personas en el planeta no conocen al Señor. Entonces, para Pablo no era vacaciones pagas, ahí arriba en Antioquía. Desde ahí, de ese lugar, iban a orar, iban a armar y iban a salir. El punto práctico es este. Cuando quieres ser parte de la solución, cuando quieres estar en la obra de Dios, cuando ves una necesidad importante,
es cuando Dios te da la oportunidad para que seas parte. Y en esa oportunidad te señala el lugar, el programa, el grupo, la geografía, donde puedes insertarte con tus dones y con tus talentos. Dios es muy claro para mostrar esas cosas cuando nosotros oramos. Pero la siguiente pregunta es esta. Una vez que uno decide eso como creyente, ¿de dónde vendrá la tormenta después? ¿Vendrá de adentro o vendrá de afuera? Vieron que Satanás está muy tranquilo cuando nosotros ocupamos las sillas de la iglesia y no tomamos decisiones de insertarnos en la obra de Dios. A Satanás le encanta que vengamos a la iglesia con la Biblia en la mano, que hagamos una vida social, pero que no tomemos decisiones en la obra de Dios que sean radicales. Entonces es algo para pensar, es algo para orar, es algo para meditar. Es algo para clamar al Señor, para decirle, Señor, no a dónde me necesitas, porque el Señor no nos necesita a nosotros. ¿A dónde me das el privilegio de poder servir? Y estando en mitad de año es un buen momento para pensar cómo ha sido el primer semestre para con la obra del Señor. Ahora, yo quiero decirte algo con esto. Siempre pienso que Satanás debe ser un gran jugador de ajedrez y si no sabe jugar no le debe ganar nadie a él. ¿Y por qué digo esto? Porque en ajedrez se piensan por adelantado, hasta 3, 4, 5, 7, 8 partidas por adelantado. Cuando uno hace un movimiento, el oponente ya sabe todos los movimientos que va a hacer por adelante. Y entonces Satanás sabe cuando un creyente piadoso toma decisiones para Dios y empiezan una cantidad de obstáculos, de problemas, de situaciones que a veces son desalentadores para el que quiere adentrarse en la obra. Pero él es el enemigo de la obra de Dios, es el enemigo de Dios, es nuestro enemigo. Él siempre está tratando estrategias para sacarnos entonces del camino. Sabe nuestros movimientos. Pero el creyente que depende del Señor, que ora al Señor y que está en la oportunidad del Señor, no puede ser desviado por nadie. Bueno, Hechos 15, 36, 41 dice así un texto un tanto larguito. Hechos 15, 36, 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y bueno, eso era el primer viaje misionero. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Punto práctico número 4. ¿Quién no ha tenido desacuerdos en los equipos que no? Equipo de jóvenes, equipo de adolescentes, equipo de matrimonio, equipo de lo que sea. Siempre hay desacuerdos adentro, ¿no? Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Pablo no estaba en los planes Juan Marcos. Y Bernabé le dijo: che, Pablo, ¿lo podemos llevar a mi sobrino? Y Pablo dijo: ni ahí. Él entendía la obra de una manera. Y Bernabé, cuyo apodo era el hijo de consolación, el don de misericordia en toda su expresión. Dice que hubo un desacuerdo muy importante. ¿Pero por qué no va? Y decime, ¿cuál es el fundamento bíblico de por qué no va? Y el otro, ¿y por qué? Y así. Y mal, ¿no? Y a veces estos desacuerdos son muy desalentadores, porque uno llega a preguntarse: che,
¿Es la voluntad de Dios que vayamos a este viaje misionero que queremos hacer si todavía no hemos empezado y ya hay problemas? Bueno, el desacuerdo fue tal que decidieron separarse. Y Bernabé dijo, vamos Juan Marcos, y encaró por el Mediterráneo para Chipre. Bernabé era de Chipre, ahí en el medio de la isla. Y Pablo, encomendado por los hermanos, siguió hacia arribita, como ven ahí, y se fue a Tarso. Tarso era el lugar donde nació Pablo, a ese lugar. Y ahí comenzó el viaje misionero. Yo siempre me pregunto, no está en el texto, ¿no? Cuando Pablo llegaba a alguna iglesia y lo saludaban los hermanos y le decían, che, Pablo y Bernabé, ¿qué será que le hubiera dicho Pablo, no? Me hubiera gustado tener el texto que le decía, no, el hermano piadoso se fue para otro lado, y si lo habrá cuidado para que su testimonio no se manche en nada. Es que, bueno, yo le pregunto y me pregunto, ¿quién de los dos tenía razón? ¿No? Porque en la Biblia siempre hay un equilibrio y hay una tendencia a veces del ser humano a buscar los extremos. O soy de aquí o soy de allá. Hay mucho que dicen esto en cuanto a la perspectiva de cada uno. Pablo, él se hacía la pregunta, ¿qué puede hacer este hombre para la obra de Dios? ¿Cuál era la perspectiva de Pablo? El hombre. ¿Qué puede hacer este hombre para la obra de Dios? ¿Dónde se puede insertar y cuáles son los beneficios? Y Bernabé pensaba al revés. Bernabé decía, ¿qué podrá hacer esta obra con este hombre? Son dos perspectivas diferentes. Después se compuso Juan Marco al final y le fue. Yo estoy más con Pablo que Bernabé. No sé ustedes, pero no vamos a pelear en esta noche. No, dicen algunos. Los misericordiosos van a decir otra cosa. Vos no digas nada, Mati. Bueno, yo siempre es como que pienso, la obra de Dios es para los fieles, es para los piadosos, es para los que están bien en el Señor y eso. Y Bernabé dijo, no, pero sé tantísimos casos de personas que no han estado bien en un momento y se volvió, desertó. Pero después el Señor le ha dado una segunda oportunidad y se han hecho tremendo, como Pablo lo confirma al final después a Juan Marcos. Entonces son dos perspectivas. Dentro de un equipo puede haber dos perspectivas, tres perspectivas. Entonces hay que tener, el punto práctico es, hay que tener un equilibrio con lo que cada uno piensa y ver si es bíblico. Y aquí doy el título del mensaje, ¿no? Todavía no lo di. Alcanzando lo imposible. A partir de ahí de Antioquía, digo alcanzando lo imposible porque a veces uno ve la obra de Dios como que se necesitan muchos recursos, muchos dones, muchas personas, y Dios comenzó a mostrar, porque cuando nosotros mostramos madurez, entereza, valor, coraje en la obra de Dios, ahí comenzamos a ver el poder de Dios en una vida entregada. Cuando uno dice, Señor, tú eres mi primer y mi último recurso, tú eres mi fortaleza, tú dominas todas las cosas, tú sabes todas las cosas, tú provees todas las cosas. Y Pablo decía, yo no soy nada, pero el poder de Dios está en mí y el evangelio es poder de Dios. Fue en Listra donde Pablo encontró al suplente de Juan Marcos. Y ese suplente, él le decía que era mi hijo amado, mi verdadero hijo en la fe, el hijo que quizás siempre quiso tener, y si él se casaba y tenía un hijo, ese era el hijo que quería tener, y ese se llamaba Timoteo. Pablo encontró a Timoteo en ese lugar. Seguramente su familia se convirtió en el primer viaje misionero, su mamá cristiana, su abuela cristiana, y lo criaron a él. Y en este segundo viaje misionero le dice Pablo, vamos con nosotros,
Vamos a predicar el evangelio por toda Asia. Bueno, punto práctico número 5, Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, eso está al norte, ahí de color. Eso sería Cilicia en moradito, Galacia, ahí está en verde, Asia, está para aquí, medio marroncito, naranja, que es lo que estoy viendo de aquí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonio y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Punto práctico número 5. Y es que a veces tenemos que estar preparados para cambio de planes. El plan de Pablo, ¿cuál era? Asia. El plan de Pablo era visitar iglesias del primer viaje misionero, confirmar las iglesias, los ancianos que estaban ahí en ese lugar, saludar a todos, ir llevando las palabras del concilio de Jerusalén. El Señor claramente por una visión de noche le dice, Pablo, no te quiero en Asia, quiero que pases a Europa, o sea, a Macedonia. Macedonia es la parte norte de Grecia. ¿Aparece ahí Grecia? Sí. Allá está. Acaya es la parte sur. En Acaya está Corinto, muy abajo. Atenas en el medio. Y para arriba ya está Tesalónica. Y más arriba, donde está la línea moradita, ¿ven? Ahí está cruzando el mar y va llegando ahí a Filipos. Pero hay un punto práctico que yo les decía que es importante. Consuela saber esto. Ni aún los apóstoles tenían certeza absoluta del lugar donde iban, donde Dios los llamaba, donde tenían que ir. Es que a veces uno va hacia un lugar donde Dios te llama, donde estás ministrando en la obra de Dios, y en ese mismo lugar donde estás ves otras necesidades. Y uno tiene que ser sensible a esas necesidades. Dios habla aquí por una visión, pero Dios también habla en la sensibilidad de la oración. Por eso la oración es tan importante en la vida de un creyente. Es que por medio de la oración uno puede saber que puede haber cambio de planes de parte del Señor. Y nada a veces nos fortalece más en medio de esto como un pedido de ayuda. Porque Dios le dijo claramente a Pablo, necesitamos que pases a Macedonia. Necesitamos que pase a Macedonia. Ahí ponemos la siguiente diapositiva, Pablito. ¿Qué es eso? Bueno, hay como unos 240 kilómetros desde el lugar donde estuvo Pablo, del lado de Asia, se llama Troas. Ahí en Troas recibió la visión del macedonio, cuando ya Pablo se disponía a predicar en Asia. Había 240 kilómetros hasta un lugar en la costa de Macedonia, al norte, que se llama Neápolis. Lo que están viendo es el puerto de Neápolis, ¿no? Porque de ahí, desde ese lugar, no sé si ese era el lugar, porque ese es el moderno Neápolis. Para los que vayan a Grecia se van a encontrar con eso. Y ese es el moderno Neápolis, seguramente ahí está el puerto, seguramente ahí atracó Pablo. De ahí hay 16 kilómetros, un poquito para adentro, para Filipos. Ponemos la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno. Eso es Filipos, una pequeña fotografía, pero sí es bastante elocuente. Allá al fondo hay una sinagoga. Eso es una foto actual, porque esa sinagoga está casi completamente destruida, ¿no? Pero ahí ven un caminito que ven por ahí. Bueno, ese caminito que ven en la foto se llama la Vía Ignatia. Roma, el Imperio Romano había hecho eso.
desde Roma hasta Grecia se llamaba Vía Apia. Pero cuando pasabas Grecia y ibas para Turquía, que es Estambul, de Grecia hasta ahí se llamaba la Vía Ignacia. Es ese caminito chiquito empedrado y por ahí caminaba Pablo. Todavía debe estar ahí, ¿no? Pero por ahí iban y volvían todos y ahí llegó Pablo a Filipos. Y ahí pudo ver Pablo que cuando lo imposible se torna realidad. Llegó Pablo a Filipos, ¿no? Y no había sinagoga en Filipos. No había sinagoga. Eran pocos judíos lo que había ahí, se ve. Pero él se fue al río. ¿Y qué encontró en el río? Había mujeres que estaban seguramente lavando, pero que también ahí estaba una mujer muy rica, Lidia de Tiatira, que había venido muy de lejos y dice que adoraba al Señor y buscaba al Señor. Ahora es notable como ella no era judía, era gentil, tampoco era prosélita judía, era una gentil que conocía al Señor y que adoraba al Señor, que buscaba al Señor. Y yo siempre pienso que cuando hay un corazón que busca al Señor, el evangelio llega a donde quiera que esté. Bueno, hay maestros que piensan que el hombre es un cadáver espiritual, imposibilitado de buscar a Dios, ¿no? Pero hay decenas de ejemplos como este, de personas, de hombres y mujeres que buscan a Dios, ¿no? De muchas maneras. Y el evangelio llegó ahí. Y dice que Pablo, ahí en el texto 13:15, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios no le regeneró el corazón ahí, ¿no? A ella. Y la hizo salva. Dice que le abrió el corazón y la mente para que la verdad iba a ser expuesta por el apóstol Pablo. No estaba haciendo Pablo una predicación, porque el texto dice bien claro que Pablo les estaba explicando a estas mujeres, porque no había sinagoga, no había varones, no había lugar donde predicar. Y esta mujer dice que abrió su corazón de una manera increíble. Y dice que luego de eso fue bautizada y la familia le rogó a Pablo diciéndole: si ustedes juzgan que lo mío es de corazón y de genuinamente, por favor, vengan a mi casa, posen en mi casa. Y dice Pablo, y nos obligó a quedar. Como que dice Pablo, bueno, ya que insiste y no tenemos lugar donde parar, y ya que insiste y no teníamos un lugar y orábamos al Señor, un lugar por donde movernos, vamos a estar ahí en tu casa. Y se quedaron ahí, y ahí empezó la obra misionera de Pablo en Filipos. Es muy importante esta introducción porque va a abrir mucho la mente de ustedes cuando estemos desarrollando lo que es el libro de Filipenses. Esta es una iglesia increíble a la que Pablo amaba mucho y que acompañó mucho a Pablo, pero dice versículo 16 que podemos poner la siguiente ahí está. Bueno, ahí estaba Pablo en ese retrato y le estaba hablando a las mujeres. Las mujeres estaban en el río. Bueno, aquí el cuadro nos dice que ya estaban acomodados en los banquitos, en un techito. Y ahí le estaba hablando a ella. Ella fue muy importante porque ella honró a Dios, no solamente su decisión, sino con sus bienes, con su casa, con las personas que trabajaban para ella. Ella fue una persona muy importante en la iglesia de Filipos,
¿no? Miren cómo Dios le usó a ella. Y dice Pablo, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. El texto original dice que tenía un espíritu de demonio identificado como Pitón. Un demonio sumamente poderoso. Y a este tipo de mujeres así en ese estado de posesión le decían que era una pitonisa, porque tenía un espíritu pitón, un demonio muy, muy fuerte. Y a través de ella daban ganancia a una empresa de imágenes, de amuletos, ahí en todo Filipos, y ganaban muchísimo dinero en esa idolatría, porque Filipos era una ciudad muy, pero muy importante. Era una colonia romana. Estaban asentados muchísimos veteranos de guerra que venían de Roma, y Italia les reservaba ese lugar a ellos lejos de Italia para que descansen y tengan su jubilación ahí en ese lugar. Y entonces dice que siguiendo Pablo, versículo 17, y a nosotros, o sea, al equipo misionero, decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo a ese espíritu poderoso: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora, en ese mismo instante. Ahora, es un caso raro para el lector desprevenido, porque dice: pero ¿cómo? ¿No les estaba haciendo propaganda por todos lados? Muchos días detrás de Pablo haciéndole propaganda. Pero Pablo le desagradó sobremanera que Satanás, que los demonios, que la idolatría, que esta gente quedara alineada con el mensaje de Pablo. Entonces, mire qué importante que es. Cuando el evangelio que predicamos primeramente es puro, pero segundo, cuando la vida y el testimonio del que lo lleva adelante también está en obediencia y en santidad. Y no tiene el más mínimo deseo de que ni el evangelio, ¿no?, ni la vida práctica de obediencia del cristiano o de la iglesia se contamine con nada del mundo. Hay quienes quieren contaminar el evangelio para hacerlo atractivo a la gente, pero la gente necesita saber de que son pecadores, que todos somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios. Entonces dice Pablo: no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Y entonces él le desagradó lo que hizo esta mujer. El demonio fue expulsado y hubo una hecatombe en la ciudad, porque el negocio más próspero de la ciudad por décadas o quién sabe por cuánto tiempo se derrumbó así como un castillo. Se vino abajo todo. Bien. Una de las preguntas que uno se hace aquí, porque a partir de esto, dijo Satanás: bueno, aquí se acabó la letra chica, aquí se acabó las estrategias encubiertas, aquí desato toda la artillería que tengo para desbaratar esto. Vio que la cosa iba a mayores. Entonces usó a toda esta gente, porque Satanás usa no solamente a sus ángeles, sino a mucha gente en contra de la obra de Dios, ¿no?, para atacar a Pablo y a su equipo. Y entonces tomaron a Pablo, llevaron a Pablo, lo encarcelaron a Pablo, y dice aquí que, versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Bien, ponemos la siguiente diapositiva, como que me estoy... ¿Quién es esa? Bueno,
No sé si habrá sido así, ¿no? Pero tiene una cara como de pitonisa, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Muy bien. Dice que ellos lo trajeron, los encarcelaron y les dieron órdenes los alguaciles y el lugar o el intendente del lugar, que no solamente lo pongan en la cárcel, sino que los pongan al fondo de la cárcel. Y no solamente que lo pongan al fondo de la cárcel, sino que les pusieron cepos en sus pies para que ellos no se muevan. No se muevan. Pero versículo 25 dice que en vez de quejarse, en vez de decir hasta aquí llegamos, en vez de decir se terminó la obra de Dios entre nosotros, dice que ellos a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. El hermano Spurgeon decía, es fácil cantar de día, más difícil es cantar de noche y cuando uno está en medio de pruebas. Es fácil, dice, dar un sermón cuando hay mucha luz y uno tiene los apuntes y la Biblia en la mano. Pero no es fácil dar un sermón cuando se apaga la luz y no nos queda nada para leer aquí, ¿eh? Y tenemos que compartir lo que nosotros tenemos. Y cantaron, y dice que en ese momento el corazón de esos misioneros fue escuchado por Dios y vino un terremoto a ese lugar. Se rompieron los quiciales de las puertas, se abrieron todas las puertas. El soldado que conocía perfectamente bien la ley romana, había muchos condenados a muerte, ahí seguro que estaban esperando ejecución. El soldado romano sabía perfectamente cómo pasó en la tumba de Jesús. Si se escapan los muertos, no tiene que pedir ninguna clemencia, sino que ese soldado es ajusticiado, es muerto, porque no cuidó como debía cuidar. Por eso, antes de él de sufrir vergüenza adelante del ejército romano, tomó su espada y la puso en su estómago para matarse, y fue allí cuando Pablo le dijo, no lo hagas, estamos todos salvos. Cuando todo era caos, ruido, polvo, ladrillos arriba uno de otros, y el soldado se estremeció en su corazón, y ahí es donde él expresó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No estaba transfiriendo la salvación del soldado a la casa, porque el versículo siguiente dice que luego Pablo fue a la casa del soldado y le predicaron el evangelio a toda la familia. Aun cuando Pablo sabía el patriarcado que existía en el Antiguo Testamento y en algunas casas donde lo que creía el padre de familia obligatoriamente debía creer la familia, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo. Hay un gran interrogante ya terminando, es ¿por qué Pablo y Silas no utilizaron la carta de ciudadanía romana? Pablo era ciudadano romano, Silas era ciudadano romano. Antes de que lo llevaran a la cárcel, si él decía, soy ciudadano romano, no iba a pasar golpes, ni azotes, ni encarcelamiento, ni nada. Pero Pablo se lo guardó. Creemos que se lo guardó y soportó todo eso porque después los alguaciles intendentes no sabían qué hacer para pedir disculpas. No sabían qué darles y pedirles perdón, porque era inadmisible que un ciudadano romano fuera azotado, golpeado y encarcelado sin juicio previo. Pablo se lo guardó.
y salieron de la cárcel con muchos honores, ¿verdad? Seguramente ahí lo esperaban afuera y nadie podía decirle nada. La iglesia ya se formaba, ¿no? Tenía a Lidia de Tiatira y ahora tenía un rudo soldado romano. Ya eran muchos, ya era un grupo pequeño grande. Ahora nadie se iba a atrever a tocar a la iglesia nueva. Antes sí, ahora no. Y habían tenido un problema serio, no querían dos problemas serios. Ningún gobernante quería problemas con el Imperio Romano. Y la iglesia en Filipenses fue una iglesia tranquila, aceptada, linda, hermosa. Pero bueno, terminando. Lidia de Tiatira es un cuadro de que cuando alguien busca a Dios o cuando oramos por alguien que es un buscador de Dios, el Evangelio llega. El Evangelio llega. Pero que Dios también puede usarnos para que el Evangelio llegue. Y en esta mujer endemoniada parece un cuadro de un obstáculo muy grande que a nosotros nos puede llegar a hacer decir, hasta aquí llegamos. En medio de las dificultades que pone Satanás cuando nosotros tomamos decisiones en la obra de Dios importantes, de compromiso. Pero el carcelero de Filipos quizás es un cuadro de los prejuicios que a veces nosotros tenemos con personas que son muy duras para el Evangelio. Y a veces es un impedimento para nosotros decir, ese nunca va a escuchar el Evangelio. Esa persona es durísima para el Evangelio. Y nos rendimos por eso. Pero vemos que una necesitó un silbo apacible. Lidia de Tiatira, solamente una conversación. Pero el duro carcelero romano que no sabía otra cosa que dar latigazos y sacar la espada, él necesitó un terremoto. Podríamos orar por un terremoto para muchas personas duras que necesitan del Señor y por eso tenemos que perseverar en la oración. Y esto es un cuadro magnífico de una iglesia hermosa, ¿no? Así se fundó Filipenses, que muchos la identifican como la carta del gozo, la alegría de servir. La iglesia que por donde andaba Pablo, los filipenses decían, Pablo, ¿cómo andas? Bien. Pablo, ¿necesitas algo, Pablo? Sí, bueno, ya te lo mandamos, Pablo, ¿no? Pablo, ¿cuándo vas a volver? Cuando vuelvas y vengas a Corinto o venga por aquí, llegate. Te estamos esperando. Bueno, se cree que el doctor Lucas, que acompañó al apóstol Pablo, porque en el relato de Hechos 16, el doctor Lucas escribió el libro de los Hechos, en el Hechos 16 él dice nos, pronombre en plural, dice nos. En el 17, cuando Pablo se va a Tesalónica, ya no dice nos, dice ellos. Como que Pablo se fue y Lucas se quedó como pastor en Filipos. Y cuando Pablo volvió en el tercer viaje misionero, se lo llevó a su discípulo amado Timoteo, se lo llevó para Atenas. Y ahí vuelve en el capítulo 20, vuelve a decir, nos, un gran siervo de Dios, ¿no? Que el Señor les bendiga y que esta carta sea de mucho aliento cuando estamos empezando esta serie, un libro a la vez. El domingo que viene vamos a ver Filipenses capítulo 1. ¿Eh? Y el Señor les bendiga y vamos a terminar orando. Señor amado, damos gracias en este testimonio tan grande que nos dejas de la obra misionera de personas tan osadas, valientes, Señor, que confiaron en ti en medio de tantos problemas y de tantas dificultades, Señor, que
sin comodidades, Señor, a pie y en diferentes medios de movilidad. Iban caminando decenas y decenas de kilómetros, visitando iglesias y fundando nuevas iglesias. Y nos dejas este testimonio de esta iglesia, Señor. Y ayúdanos para comprender y tener discernimiento de todas las cosas que sucedieron en aquellos hermanos que nos precedieron en la fe. Es una carta tan actual, Filipenses, Señor, y nos deja el gozo y la valentía de servirte. Ayúdanos, Señor, a que no seamos espectadores de la obra, sino que pidamos nuestra oportunidad para servirte, Señor, de llevar el Evangelio a los que aún no te conocen. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.